1. El volumen de un cilindro de diámetro basal 5. Entonces, siempre conveniente, ¿cierto?, hacerse la figura correspondiente y tener un cilindro. El cilindro nos dice que su diámetro basal es 5, pero a nosotros nos interesa trabajar con el radio, y el radio corresponde a la mitad del diámetro. O sea, la mitad de 5, que es 2,5 centímetros, y la altura es 8, ¿cierto? La altura es la que parte de centro a centro de cada uno de estos círculos. Bueno, esa altura es 8. Sabemos que el volumen es el área de la base por la altura. El área de la base, como la base es un círculo, es pi r cuadrado. Y el radio, como sacamos que es 2,5, lo reemplazamos por 2,5 al cuadrado y la altura, que es 8. Entonces nos queda 2,5 por 2,5, que son 6,25, pi por 8. Y finalmente multiplicamos por 8, 8 por 5, 44, 8 por 2, 16, 4, 20, 2, 8 por 6, 48 y 2, 50, 50,00 pi, o sea, 50 pi. Listo. 2. Si el área de un cubo es 54 centímetros cuadrados, entonces su volumen es, ya, preguntan por el volumen. Sabemos que el volumen se determina en base a las aristas, por lo tanto necesitamos saber cuánto mide cada una de estas aristas. Bueno, todas las aristas en un cubo son iguales. Ya, el área del cubo, una cara, ¿cierto? Su área es A por A, es A cuadrado. Como son 6 caras, el área es 6A cuadrado. Bueno, esa área me dicen que es 54. Entonces podemos despejar. 54 partido 6, 9, extraer raíz cuadrada, y A vale raíz de 9, que es 3. A es la arista. Entonces, si A vale 3, simplemente el volumen va a ser la arista elevado a 3, la arista al cubo, que es 3 elevado a 3. Y eso nos da 27, como estamos con centímetros, centímetros cúbicos, alternativa D. Listo. Esas dos ya las habíamos hecho, ¿cierto? Por eso lo hice un poquito más rápido. 3. ¿Cuál es el volumen de cuerpo que se genera al hacer girar un cuadrado de lado 2 en torno a uno de sus diagonales? ¿Se acuerdan que lo estuvimos viendo, lo hicimos, ¿ya? Y que tiene un procedimiento un poco más complejo, ¿ya? Porque hay que rotar, no en torno a los lados, que sería fácil, porque si a ver, se hace girar, por ejemplo, aquí en torno a este lado, giraría así, ¿ah? Así, giraría así, ¿ah? Y saldría un cilindro, ¿ya? O sea, sería fácil si fuera así, pero no es así, porque aquí lo que nos dice es que hay que rotarlo en torno a una de sus diagonales. Entonces voy a trazar la diagonal, ahí van aproximado, esto tan preciso no sale, ya, bueno, ya, por ahí. Y en torno a la diagonal, entonces la cosa cambia, porque la diagonal permanece fija o rotando en sí misma, y los demás puntos aquí, estos puntos empiezan a rotar aquí, alrededor. Van dando vuelta alrededor de esa diagonal. Entonces, al hacer esa rotación, por ejemplo, este punto va a rotar, y al rotar se forma una circunferencia así, o un círculo, y ahí vuelve otra vez allá y listo. Y esa es la rotación, que de un vértice llega al otro vértice, ¿cierto? Después vuelve al vértice donde partió. Y entonces, si uno se fija en la figura que se formó, esta figura corresponde a la de un cono, ¿cierto? Tenemos un cono, ahí lo marco ahí, este es un cono, ¿ya? Ahí está su parte circular, ¿cierto? Y que está sobre otro cono, ¿ya? Entonces, aquí es importante, ¿cierto?, tener harta imaginación y ver la figura que yo le estoy indicando, ¿ya? Entonces tenemos un cono sobre otro cono, ¿ya? Y por lo tanto, si nos están pidiendo el volumen, sería el volumen de dos conos, o sea, dos veces el área del cono. ¿Cuál es el área del cono? Ya se los dije que es la tercera, cuando termina en punta, ¿cierto? En una cúspide, es la tercera parte
del área de la base por la altura. Y esto es 2/3, y el área de la base, como la base es un círculo, es pi por el radio al cuadrado y por h. O sea, 2/3 por pi por el radio al cuadrado. Entonces uno dice acá, ya, pero ¿cómo voy a determinar el radio? Porque el radio es esta línea, esta. Ahí puse de rojo, ¿cierto? Por ahí más o menos está el radio, esta medida que está acá, ¿ya? Bueno, esa medida es la mitad de la diagonal, ¿cierto? Y tienen que darse cuenta de que en un cuadrado esta línea completa es la diagonal. Y por lo tanto este, que se encuentra ahí con la otra diagonal, esta parte es la mitad. ¿Sí? Y como nos dicen que es un cuadrado de lado 12, entonces sabemos que los lados, todos los lados miden 12, y por lo tanto las diagonales miden 12 raíz de 2. O sea, esta diagonal completa mide 12 raíz de 2. Pero queremos la mitad, queremos el radio. Y la mitad de 12 raíz de 2 es 6 raíz cuadrada de 2. Y multiplicada por la altura, ¿ya? Ahora, ¿dónde está la altura? Aquí, ¿ah? Ahí está la altura. Esa es la altura ahí, 90 grados. Ahí está la altura. ¿Y cuánto mide esa altura? Bueno, la altura también es la mitad de la diagonal. O sea, la misma historia. 12 raíz de 2, pero la mitad, que es 6 raíz cuadrada de 2. Ahí está la altura. Y después viene toda la operación matemática. 6 por 6, 36. Raíz de 2 por raíz de 2. Raíz de 4, que es 2. 3 en 36 cabe 12 veces. Entonces queda 2 por 12, 24. Y 24 por 2. Ah, pero aquí me faltó espérense. Me faltó aquí, me acabo de dar cuenta. Es el radio al cuadrado. Aquí, radio al cuadrado. ¿Cierto? Me faltó colocar ahí el cuadrado. El radio al cuadrado por la altura. Ya, de nuevo el cálculo. 2/3 pi por c por 6, 36. La raíz se simplifica, queda el 2. ¿Ya? Por 6 raíz de 2. Ya, así quedó la historia. Ya, ahora simplifico. 3 en 36, 12. ¿Ya? 2 por 12, 24, 24 por 2, 48, 48 por 6, 6 por 8, 48, 4, 4, 24, 4, 2, 88, raíz de 2 y pi. Y ahí está, 288 pi raíz de 2 que aparece en la alternativa B. Ya, esos son los tres ejercicios que habíamos hecho en la clase anterior, ¿cierto? Y ahora empezamos a avanzar con los otros. 4. Al desplazar 3 centímetros un triángulo equilátero. Entonces ahí tenemos que imaginarnos esto, que ahí tenemos un triángulo equilátero que se desplazó. Para hacer la figura de desplazamiento, ustedes hacen el mismo triángulo un poco hacia la derecha o hacia la izquierda, por ejemplo ahí, ¿ya? Y después entonces unen ahí los vértices, ¿ya? Entonces ahí más o menos le sale como si hubiese habido un desplazamiento hacia allá, ¿cierto? Se desplazó el triángulo equilátero. 3 centímetros, al desplazar 3 centímetros, o sea, este desplazamiento es de 3 centímetros, de un triángulo equilátero de altura raíz de 3. Entonces sabemos que este triángulo equilátero tiene altura raíz de 3. Se obtiene un prisma recto, ¿ya? Ahí está el prisma recto. Sabemos que es un prisma, vean que las caras opuestas son iguales, ¿ya? Y nos preguntan cuál es el área del cuerpo, ¿ya? No nos preguntan el volumen, ¿ya? Nos preguntan el área. Y sabemos que cuando tenemos que determinar el área de un cuerpo, lo que hay que hacer es empezar a sacar el área de todas las caras y sumarla. Luego, tenemos que partir sacando el área del triángulo equilátero. En este triángulo equilátero, lo único que tenemos es la altura, ¿cierto? Nos dicen que la altura es raíz cuadrada de 3. Entonces tendríamos que saber cuánto mide el lado. Como por ahora el lado no lo sabemos, el lado de este triángulo equilátero es X, bueno, aquí también es X, pero al trazar la altura se divide en la mitad.
X medio, X medio. Y eso nos permite, al hacer esto, de trabajar en este triángulo y aplicar el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Que nos queda el raíz de 3 al cuadrado más el otro cateto que es X medio al cuadrado igual a la hipotenusa al cuadrado. ¿Ya? Nos queda así. Y desarrollamos. Se simplifica la raíz, queda 3 más, aquí desarrollamos, esto queda x cuadrado partido 4 igual x cuadrado. Multiplicamos todo por 4, 4 por 3, 12, ahí queda x cuadrado, y ahí queda 4x cuadrado, 4 menos 1 son 3x cuadrado igual 12. Y 12 partido 3, 4. Sacamos raíz y la x sale 2. Listo. Ya sabemos entonces que la medida de la arista o el lado de ese triángulo es 2. Como equilátero, obviamente todos sus lados van a medir 2. Partamos, porque tenemos que sacar el área. El área del triángulo equilátero. El área del triángulo equilátero es a cuadrado raíz de 3 partido 4, ¿cierto? A cuadrado raíz de 3 partido 4. Ahora, como aquí tenemos la base y tenemos la altura, igual podríamos utilizar la fórmula, ¿ya?, correspondiente a base por altura dividido 2. Así que si alguien quiere hacerlo, no hay problema, va a ser lo mismo. Como a vale 2, 2 al cuadrado es 4. Y queda 4 raíz de 3 partido 4, raíz de 3. Ya, tenemos el área. Pero el área hay que tener en cuenta de que aquí hay un triángulo equilátero, pero ahí atrás hay otro. Entonces, son 2 raíz de 3, a los cuales le vamos a sumar estas caras laterales, ¿ya? Estas caras laterales son rectángulos, estas, ¿cierto? Son rectángulos. Y ustedes ven que estos rectángulos tienen arista 3 y arista 2. O sea, su área es 3 por 2, 6. Ahora, ¿cuántos de estos rectángulos hay en total? Uno acá, otro por el otro lado y uno donde está la base, donde está apoyado. O sea, hay 3. Entonces, si 3 por 2 es 6, el área es 6, como son 3, 3 por 6, 18. Alternativa D. 5. Se tiene un cilindro compacto de metal de 10 centímetros de diámetro por 200 de largo. ¿Cuánto material se debe sacar para obtener un tubo de 2 centímetros de grosor y el mismo largo? Ya, a ver, entendamos la idea de lo que nos están pidiendo aquí en el ejercicio. Porque primero tenemos, dice, un cilindro compacto, que significa que no es un cilindro hueco, ¿cierto? Ahí tenemos el cilindro, lo hacemos ahí. Ya. De 10 centímetros de diámetro. ¿Ya? De 10 centímetros de diámetro, pero es el diámetro. Entonces, nosotros sabemos que el radio va a ser la mitad, va a ser 5 centímetros. Por 200 de largo. 200 de largo, ¿ya? O de alto, depende, pues si está acostado el tubo, uno dice largo y si no dice alto. Ya, ¿cuánto material se debe sacar para obtener un tubo de 2 centímetros de grosor y el mismo largo? O sea, a ver, aquí lo que tienen que entender es de que el material hay que irlo sacando, o sea, en el fondo es ir gastando todo este contorno, es irlo gastando de tal forma que este tubo, que es grande, quede más pequeñito y quede un tubo con 2 centímetros de grosor, o sea que quede aquí uno más pequeñito. ¿Ya? Vamos a unir ahí para que más o menos, para que se hagan la idea de lo que ocurre, que sería más o menos eso. ¿Ya? Ahora, como son 2 centímetros de grosor, a mí me interesa el radio. El radio va a ser 1, ¿cierto? 1 más 1, 2 sería el grosor.
Y el mismo largo, claro. Si se gastó, ¿cierto? El largo se sigue manteniendo igual. Ya, eso es. Ahora me dicen, ¿cuánto material se debe sacar? ¿Mm? Entonces me están hablando de todo este material que está por fuera, que se fue sacando, gastando, para que diera ese tubo más pequeño. Ya, pues entonces significa que al volumen de este cilindro, le voy a poner una M así, el cilindro mayor, el más grande, le vamos a restar el volumen del cilindro menor. ¿Cierto? O sea, al cilindro mayor, que es todo, le restamos lo que quedó, ¿qué es lo que va a dar? Lo que se sacó. Ya. ¿Y cuál es el volumen del mayor? El volumen va a ser, como es un cilindro, área de la base por la altura. El área de la base, pi r cuadrado por la altura. Este radio 1 le voy a colocar. Y el otro también es pi por el radio al cuadrado, coloquémosle radio 2 por la altura. La altura no cambia. Entonces, empezamos a hacer los cálculos, queda pi por el radio 1 al cuadrado. El radio 1 es el radio mayor, que es 5. Y al cuadrado es 25 y que está multiplicado por la altura, que es 200. Menos pi por el radio 2 al cuadrado. El radio 2 es 1. Y 1 al cuadrado es 1. Por la altura, que es 200. ¿Ya? Entonces, 2 por 25 son 50. Le agregamos 2 ceros. Menos, y aquí queda 200 pi. O sea, 5000 menos 200. Y eso es 4800 pi. Ya. Y ahí está, alternativa D. Entonces, lo que significa este ejercicio, ¿cierto? Que teníamos primero un cilindro, cuyo volumen era 5000 pi, ¿ah? Centímetros cúbicos, 5000 pi. Entonces se le sacó, ¿cierto? 4800 pi y quedó un tubo más pequeño de 200 pi. Ya, esa es toda la historia. 6. El volumen de un cubo A, el volumen, ya, este es nuestro cubo A, es 3 veces el volumen de un cubo B. Bueno, si es 3 veces, obviamente que es más grande que este otro, ¿ya? Este es el cubo B. Entonces nos dicen que A es 3 veces el cubo B. Si la suma de las aristas de las caras del cubo B es 36. Ya, aquí me habla de las sumas de las aristas. Le voy a poner que esta, como un cubo, todas sus aristas son iguales, que esa arista mide en B, por ser el cubo B. ¿Ya? La suma de todas las aristas. ¿Cuántas aristas tiene un cubo? 12. ¿Ah? Si ustedes van contando acá cada una de las aristas de la base, más las que están en forma vertical, las que están, ya, son 12 en total. Eso ya lo hemos visto antes. Entonces, 12 veces B va a ser igual a 36. ¿Ya? Porque ahí dice la suma, ¿cierto? De las aristas da 36. Entonces significa que cada arista es 36 partido 12. 3. Y ahí tenemos la medida de B. Si B es 3, ¿ya? Sabemos su volumen. El volumen va a ser arista al cubo. Y 3 al cubo es 27 unidades cuadradas. Ya, pero ese es el de B. Nos están pidiendo cuál es el volumen del cubo A. Sabemos que A es 3 veces el volumen del cubo B, que es 27. Y 3 por 27 es 81 unidades cuadradas. Alternativa B. 7.